Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y lo que adelantábamos, ya estamos en línea con el señor Humberto Colmán, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, para hablar acerca del último ajuste realizado por parte del banco en lo que hace a la tasa de política monetaria. Señor Humberto, ¿cómo está? Muy buen día, Edgar. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Canal Pro. Ya nosotros agradecidos por esta entrevista, valoramos siempre la predisposición que tiene de conversar con nosotros. Y en este sentido, justamente queríamos hacerle la consulta en relación a esta herramienta con la que cuenta el Banco Central y dentro del margen, digamos, de maniobrabilidad. ¿Qué tan efectivo puede ser esto hoy? ¿Qué es lo que se espera y por qué se realizó este último ajuste para que podamos entender justamente lo que sucede en el mercado local? Bueno, un poco para la teleaudiencia, ¿verdad? Nosotros tenemos un marco de política monetaria de metas de inflación en donde se anuncia una meta del 4% para un horizonte de 18 a 24 meses. El principal instrumento para conseguir este objetivo es la tasa de política monetaria, que no es más que el precio del dinero en el muy corto plazo en el mercado interbancario y eso tiene un efecto importante sobre la inflación. Está demostrado desde que está a prueba este esquema, desde más o menos allá por los años 2005 y formalmente de 2011, que este instrumento de política ha servido para mantener controlado la inflación, ¿sí? Y típicamente lo que ocurre es que cuando tenemos una mayor inflación, el Banco Central lo que hace es sube esta tasa de política de manera a, de alguna forma, a contener esas presiones inflacionarias, especialmente que vienen por el lado del gasto y la demanda agregada. Y por otro lado, cuando baja la inflación o quizás hay una menor actividad económica, entonces el Banco Central baja su tasa de política. En los últimos tiempos hemos estado en una situación donde la inflación ha venido aumentando como efecto de factores externos principalmente. Prácticamente un 50% de la inflación acumulada del año obedece a factores relacionados al precio internacional de los combustibles y precio internacional de alimentos. En ese contexto, claramente, la política monetaria puede tener quizás un efecto más limitado. Sin embargo, hay efectos de segunda vuelta que ocurren cuando suben estos precios, también se ajusta el precio de los servicios, el precio del transporte, y es ahí donde esta tasa de política monetaria tiene un efecto. También hay que considerar que veníamos de una situación de pandemia, donde la tasa de política había estado en un nivel muy bajo, y recordar acá que esa tasa de política monetaria no es más que la otra cara de la liquidez en la economía. Entonces, cuando la tasa es muy baja, hay mucha liquidez en la economía. Había en un momento dado, hasta julio del año pasado, un nivel importante de liquidez. Entonces, lo que el Banco Central estuvo haciendo es normalizar su tasa de política monetaria de manera tal a que este no sea otro factor que eventualmente pueda ejercer presión sobre los precios. Entonces, es un poco lo que ha venido pasando, Edgar. En el último ajuste que mencionaste, se ubicó esta tasa de política monetaria en el 8% y probablemente ya estemos llegando digamos que al límite de los ajustes. Eh, Seguramente se va a seguir evaluando un factor positivo que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos informes de expectativa variable económica, es que la expectativa de inflación hacia adelante se mantuvo ya 2 meses consecutivos, bajó y se mantuvo en el orden del 4,5%, lo cual es positivo. Es una variable que seguimos muy de cerca, como viene la expectativa. Y a nivel internacional, esta baja de precios de combustible, de energía, de precios de alimentos, que más tarde o más temprano se va a empezar a ver en el mercado doméstico, todo lo cual va a seguramente ayudar o contribuir a que la inflación vuelva hacia nuestro escenario, hacia nuestra meta, especialmente ya para el año que viene. Ahora, mencionaba dos puntos que consideramos muy relevantes. Primero, el riesgo. Cuando hablamos de estos ajustes, nos imaginamos que es el resultado justamente de este proceso de evaluación. Y de riesgo me refiero tanto a lo que sucede a nivel internacional y principalmente el impacto que tiene aquí ya en nuestro mercado local. ¿Cómo está esto hoy día cuando justamente hablamos de esta política que sea un poco más prudencial de cierta forma también, siempre apuntando a lograr establecer, digamos, la estabilidad, valga la redundancia financiera? ¿Cómo está hoy día el riesgo, el factor del riesgo?
Bueno, hay riesgos en el escenario económico que vienen del contexto internacional, pero también riesgos que vienen del contexto local, ¿verdad? Y ahí en particular, quizás es importante mencionar que hay factores externos, como ya te mencioné, que están ayudando en cierto sentido, que tiene que ver con esta baja de precios internacionales de alimentos, esta baja en el precio del combustible. Eso viene de alguna manera a ayudar. También podríamos decir que a nivel del crecimiento económico, si bien es cierto este año no va a ser un buen año en materia de crecimiento, en la región ha habido mejoras en la perspectiva de crecimiento. El Producto Interno Bruto de los socios comerciales de Paraguay va a crecer a un mayor ritmo del anticipado. Hay una regularización también de las exportaciones de carne al mercado ruso, por ejemplo, que es importante. Y como te decía, esta moderación de precios internacionales de alimentos en particular, que creo que aparentemente va a tener un efecto importante, ¿verdad? Pero como decías vos, son todos estos escenarios, son todos eh, factores que de alguna manera constituyen riesgos, tanto positivos como negativos. ¿Cómo lo ven al mercado hoy día ante estos ajustes? ¿Cómo están reaccionando? ¿Esperan todavía de que pueda darse, digamos, alguna sorpresa? Esto, digamos, hoy día está dependiente del factor agroclimático por las condiciones o por los pilares de nuestra economía que están centradas principalmente en el campo, algo que se destacaba anteriormente, inclusive informes de organismos internacionales. El mercado en sí, ¿cómo está reaccionando a estos ajustes? ¿Cómo esperan que reaccione el mercado? Si te referías a los ajustes de política monetaria, yo creo que el mercado valora que el Banco Central está tomando las decisiones que debe tomar en un contexto complicado, ¿verdad? Cuando la economía está creciendo menos, subir las tasas de política monetaria, encarecer el costo del dinero, al menos en el corto plazo, quizás no sea lo que uno espera, ¿verdad? Pero es lo que tiene que hacer de manera tal a conseguir su objetivo de inflación y que los agentes económicos mantengan ancladas sus expectativas, ¿verdad? Y en ese sentido, el mercado yo creo que ha venido en términos relativos bien. Si nos referimos al mercado financiero en particular, bancario, el crédito total al sector privado viene creciendo a una tasa de dos dígitos, entre un 12 y un 13%, lo cual es positivo. Las tasas de interés han empezado a subir en línea, no solamente con una suba en la tasa de política monetaria, sino también con el hecho de que los depósitos, que es la principal fuente de fondeo de las entidades financieras, también se han desacelerado, están en un crecimiento interanual prácticamente cero o levemente negativo inclusive. Entonces, es un poco lo que explica también en parte la suba en las tasas de interés activas que hemos visto en los últimos meses, ¿verdad? Entonces, es un poco ver la situación, creo que en general el escenario es positivo. El último informe de confianza del consumidor, el informe o el índice agregado de confianza del consumidor, está en zona pesimista, eso debemos decirlo también. Sin embargo, cuando se le pregunta a los consumidores respecto a sus expectativas y si es un buen momento o no para realizar compras, por ejemplo, de bienes duraderos como electrodomésticos, vehículos inclusive o inclusive casas, ¿verdad? En el margen, en el último mes de julio, hemos visto un mayor porcentaje de respuestas afirmativas de que empieza a ser un mejor momento para estas compras. Entonces, este segundo semestre esperamos que la actividad económica vaya mejorando y así también las presiones inflacionarias vayan aminorando y empezar a ver probablemente tasas de inflación mensual e interanual más bajas. Y hacía esta consulta, señor Humberto, en atención también a los efectos, digamos, colaterales que pueda tener dentro de nuestra economía, porque hablamos justamente de tratar de contener la inflación principalmente cuando se habla de estos ajustes, pero también hablamos de las proyecciones que existen principalmente en el sector privado de nuestro país, muchos sectores que aún no han logrado recuperarse de la pandemia, algunos que necesitan de crédito que respalden justamente estas inversiones y por supuesto esto que también reconfigura todo esto por el aumento de la tasa de interés. ¿Esto no podría también suponer, digamos, aumentar también el riesgo para lo que pueda darse? Bueno, esta suba de tasa, como te dije, de política monetaria más bien es una normalización, ¿verdad?
A diferencia de otros países donde la tasa de política monetaria está en 2 dígitos, nosotros estamos todavía un poco más abajo. No creemos que vaya a significar un riesgo en materia para la economía real ni financiera. Así que creemos más bien que es lo que debía hacerse y el mercado de una manera anticipada que esto iba a ocurrir, dada esta suba en la inflación. Así que lo que esperamos es que hacia adelante vayamos viendo una economía que se recupera, como te decía, y una inflación que va convergiendo gradualmente hacia la meta. ¿Podría ser el último ajuste entonces? Y no sabemos, mira, finalmente es el Comité de Política Monetaria y el directorio que va a tomar la decisión. Este mes, como todos los meses de vuelta, tenemos reunión y seguramente ahí vamos a ir viendo. Pero como te decía, una impresión personal mía nada más es que probablemente ya estemos alcanzando los límites de ajuste en la tasa de política monetaria. Señor Humberto, muchísimas gracias por su tiempo. Valoramos siempre, reitero, la predisposición de conversar con nosotros. Consideramos algo muy importante que la ciudadanía interprete justamente las acciones, lo que se decide luego de este análisis técnico por parte de los miembros del Banco Central y para que nosotros también podamos interpretar de cierta forma cómo estamos hoy en día en lo que hace a este proceso de recuperación económica. Muchísimas gracias. Tenga buen día. Gracias, era igualmente para vos. Hasta luego.